Se nos pide que escribamos los vectores dados en forma de componentes usando corchetes angulados. Esta vez, utilizaremos los pares ordenados de los puntos inicial y terminal para determinar su forma de componente. Dado el vector v con el punto inicial, x sub 1, y sub 1, y el punto terminal x sub 2, y sub 2, la forma componente del vector v es igual al paréntesis angular x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1. Entonces, si el cambio en x nos da el componente horizontal o x, y el cambio en y nos da el componente vertical o y. Comencemos analizando el vector u. Observe cómo el punto inicial es este punto aquí donde el par ordenado es negativo 2, negativo 5. Debido a que este es el punto inicial, utilizando nuestra fórmula, este par ordenado debe ser x sub 1, y sub 1. Y el punto terminal es este punto donde el par ordenado es negativo 6,4. Debido a que este es el punto terminal, este par ordenado debe ser x sub 2, y sub 2, lo que significa: una forma componente del vector u tiene un componente x de x sub 2 menos x sub 1, que es negativo 6 menos negativo 2. Y el componente y es y sub 2 menos, y sub 1 que es 4 menos 5 negativos. Simplificando, el componente x es negativo 6 menos negativo 2, que es equivalente a negativo 6 más 2, que es negativo 4. Y el componente y es 4 menos 5 negativos que es equivalente a 4 más 5, que es 9. Y analicemos el gráfico para verificar que estos son los componentes del vector u. Comenzando en el punto inicial, observe cómo el cambio horizontal o el cambio en x quedan 4 unidades. Por eso el componente vertical es negativo 4. Y luego, a partir de aquí, el cambio vertical o desplazamiento vertical es de hasta 9 unidades, razón por la cual el componente vertical es positivo 9. También puede decir que el cambio en y es positivo 9. Y ahora analicemos el vector v. El punto inicial es negativo 4,5. Esto debe ser x sub 1, y sub 1. Y el punto terminal está aquí, donde el par ordenado es 3,1. Este par ordenado debe ser x sub 2, y sub 2. Lo que significa que el vector v tiene un componente x de x sub 2 menos x sub 1, que es 3 menos negativo 4. Y el componente y es y sub 2 menos, y sub 1 que es 1 menos 5. Simplificando, el componente x es 3 menos negativo 4, que es equivalente a 3 más 4, que es 7. Y el componente y es 1 menos 5, que es negativo 4. Avancemos y verifiquemos esto gráficamente. Comenzando en el punto inicial, el cambio en x o el cambio horizontal o desplazamiento horizontal es correcto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Este vector representa el componente horizontal o x que es positivo 7. Y luego, a partir de aquí, el cambio vertical o el desplazamiento vertical o el cambio en y es 4. Por eso el componente vertical es negativo 4. Espero que hayas encontrado esto útil.